Buenas tardes a todos. Como yo represento al padre en este evento, porque escribí la biografía de Roberto Mata, por eso me tomé la libertad de empezar, pero la verdad es que solo empiezo. Después los hijos se toman el poder, que es lo que se espera. No sé si... ¿Quieres empezar tú, Ariel? No, por favor, me encanta que hayas empezado tú. Yo generalmente nunca empiezo porque sé que espero que el otro hable para... Ahí se me ocurre qué decir. Antes no tenía ninguna idea. Bueno, será el singular caso que el Ariel y yo hemos escrito sobre dos personajes emparentados y dos artistas que son de los más importantes de la historia del arte del siglo XX, y en el caso de Gordon Matta Clark, además del siglo XXI, que son Roberto Mata Echaurren, que ahí vamos a estar en la noche en su calle, Echaurren, y Gordon Matta Clark. Son dos artistas totalmente distintos a primera vista. Uno ve un cuadro de Mata y ve los trabajos de Gordon Matta Clark, que no tienen nada que ver, y profundamente emparentados no solo por una afiliación de que eran padre e hijo, sino por una afiliación profunda en el sentido de lo que ellos hacían, en el sentido de lo que ellos veían, en cómo se relacionaban en el arte. Nuestra presentadora dijo Gordon Matta Clark, arquitecto, y es un error que es también un acierto, porque era arquitecto y la arquitectura era el centro de su trabajo, pero también Roberto Mata era arquitecto y el centro de su trabajo era la arquitectura. Entonces, esa afiliación nos envolvió y permitió que estos dos libros que salieron azarosamente juntos nos hicieran también hablar de esta afiliación, que también es una afiliación para mí maravillosamente histórica. Yo, porque soy un viejo de mierda, siento hacia el arte conceptual o hacia el arte moderno, posmoderno, todo tipo de prejuicios que me alejan, sobre todo de la prosa en que se explica ese mundo. Y me siento relacionado con el mundo de los años 40, 50, de los últimos pintores, digamos, antes de Andy Warhol y del pop. Y cuál fuera mi sorpresa o cuál fuera mi felicidad que al escribir sobre Mata me tuve que encontrar con Matta Clark y encontrarme con que en el fondo ese mundo que yo por prejuicios suelo detestar es en el fondo el hijo del mundo que sí amo. Y en el fondo me encontré con que para entender a Matta Clark, que por lo demás siempre visualmente me impactó muchísimo y siempre me gustó mucho, digamos, Mata me era de mucha ayuda y viceversa. Y que al final, entre Alfredo Yar o Dearborn, digamos, sobre todo Alfredo Yar y Mata, hay una correlación secreta que me costó descubrir, pero que fue para mí muy, muy feliz. Tengo la impresión de que a ti te pasó lo contrario, que a través de Matta Clark fuiste descubriendo a Mata, ¿no? Sí, bueno, primero que nada, muchas gracias a todos por estar acá, gracias a Puerto Idea por recibirnos, y como el Rafa, también celebro esta como feliz coincidencia de que nuestros dos libros hayan chocado y hayan germinado también en el mismo momento. A mí me pasaba que yo le trataba de hacer el quite al padre, porque me parecía que si tenemos alguna certeza en la historia del arte en Chile, es que posiblemente Roberto Mata, el mejor pintor, o por lo menos el pintor más importante del siglo XX, ¿no es cierto?, para nuestro país. Pintor con más reconocimiento fuera y una vez recuperada la democracia dentro de Chile. Entonces, como que me parecía que ya estaba estudiado, ¿no es cierto? Sin embargo, pasaron dos cuestiones. Una, que en mi propia investigación, la figura del padre, como lo vemos ahí, que estaba muy narrado como que él había abandonado a Gordon y a Batán, esos son los dos mellizos, ¿no es cierto?, que nacen en el 43, se pasa a una vida arrepentido. Entonces eso era nuevo para mí. Y lo otro nuevo que pasó fue que Rafael estaba escribiendo un libro y nosotros compartimos ya que estábamos paralelamente haciendo unas investigaciones sobre el padre y sobre el hijo. Entonces, como entre ladrones y policías nos íbamos robando información, pasándonos información, y nuestras propias investigaciones se fueron nutriendo la una de la otra. En mi libro está citado la investigación de Rafael, y en la investigación de Rafael está citada la mía, y así llegué a estar en paz con la idea de que no podemos hablar de Gordon Matta Clark sin hablar de Roberto Mata, que era un error
digamos, como esquivar esta figura paternal, porque había una historia de los afectos que tenía que ser contada desde lo basal, ¿no es cierto? Y la herida basal que tiene Gordon Matta Clark es que en 1943, el año que él nace junto a su hermano Batán en Nueva York, Roberto Matta les saca una foto, ¿no es cierto? Los pone al lado de una escultura de Giacometti que tenían en la casa en la calle 11, les saca una foto y se va, ¿no es cierto? Se va con la Patricia, o no todavía. ¿Con Patricia Connor, sí. Con la Patricia Connor, con una como magnate, digamos, como... y abandona a estos niños, ¿ya? Entonces, desde el 43 al 58, más o menos, él empieza recién a recuperar una relación con estos dos hijos, pero estos dos mellizos quedan marcados por el abandono. Entonces, si yo iba a contar una historia afectiva de Gordon Matta Clark, este arquitecto que deshacía edificios, que cortaba edificios, que perforaba edificios, quizás había una dimensión afectiva en este abandono del padre que era relevante contar. Y para mi sorpresa, los dos libros, no sé si para mi sorpresa, en verdad yo creo que estaba bastante segura, los dos libros dialogan muy bien, ¿ya? El libro de Rafa se enfoca en los años neoyorquinos de Matta, que son los años del exilio, de la guerra, digamos. Llega junto con los surrealistas a Nueva York a transformar la escena de un arte que estaba más bien como alicaído con respecto a la escena europea. Y eso a su vez, ya si estamos hablando de herencia, digamos, Matta Clark podría ser el hijo también, digamos, de los estertores del surrealismo, que es una tendencia que empieza a decaer en la medida en que Matta empieza a envejecer también. Entonces, sí, yo te quería preguntar, Rafa, porque a mí una de las cosas que me sorprendió mucho del libro de Rafael, y que también algo entiendo porque tienes un hermano pintor muy talentoso, son las descripciones que Rafa hace literariamente de las artes visuales de Matta, ¿ya? De estas pinturas. Entonces te quería preguntar de tu relación pictórica con Matta. ¿Cuál es el Matta que te gusta? Matta tiene varias etapas, ¿no es cierto? ¿Y cómo nace tu relación con él? Sí, bueno, te agradezco por una pregunta que me gusta mucho porque permite pedantear. La pintura ha sido, como tú dices, tengo un hermano pintor, tengo una cuñada pintora, y tengo muchísimos familiares pintores, digamos, porque, bueno, hay un famoso pintor impresionista que es pariente mío, chileno, digamos. Generalmente mi familia, y la vaca también es pariente mío, o sea, generalmente mi familia ser pintor es más normal que ser escritor. Y hemos tenido bastantes malos escritores, pero buenos pintores en mi familia. Así que la pintura siempre ha sido parte de la herencia genética que compartimos, pero justamente el lenguaje de las artes plásticas o el lenguaje pseudosociológico, neurosociológico de la pintura me ha alejado de escribir nunca catálogo, ni nunca esas cosas. Y entonces el poder escribir sobre la pintura de Matta con mi experiencia de hermano de pintor, pero también de pintor secreto, también yo pinto y dibujo, pero no exhibo porque soy buena persona con ustedes. Me ha hecho tener una experiencia sensible con la pintura que me permitió verlo. Pero al revés, te diría que una de las cosas que me permitió escribir sobre Matta es que cuando lo empecé a investigar me di cuenta, bueno, ¿qué voy a hablar yo de pintura? No sé de pintura. Yo había escrito sobre Parra, yo he escrito sobre literatura. Cuando me di cuenta que la verdadera pasión de Matta era el lenguaje, era la literatura, era la creación, no la literatura, sino la poesía, digamos. Era un poeta frustrado, digamos, habría que decirlo así. Y era un filósofo frustrado o un filósofo frustrante, digamos. Entonces, cuando me di cuenta que el lenguaje era tan esencial a su creación, me acerqué a Roberto Matta y pude decir, bueno, me voy a dar la patudez de poder hablar de la pintura, de la forma, del dibujo, del equilibrio de la forma, y todo eso. Me permite esta patudez porque yo me siento bien en el lenguaje conceptual. Y en el caso de Matta Clark me encontré también, y están en Sangría Editores, las tarjetas de Matta Clark. Y la forma en que Matta Clark hacía el lenguaje es muy interesante, porque Roberto Matta era un buen alumno, es decir, un alumno de puro 7, y se intenta ser un alumno de puro 1, digamos, o de puros 4.
se hacen mal. En el término de neurodivergente, digamos, que es mi caso, se inventa una dislexia, digamos. Es una persona que escribe perfectamente bien en castellano, perfectamente bien en inglés y perfectamente bien en italiano, pero se inventa errores. Pero en el caso de Gordon, que sí era disléxico, hace el mismo ejercicio que Roberto Mata, pero de manera mucho más genuina, porque él de verdad escribe las palabras mal o se equivoca y entonces hace juegos verbales que son, para mí, gusto alucinante. ¿Cómo ves tú esa parte, la parte verbal de Gordon? Igual te queda pendiente contarme cuál es tu Mata favorito, porque... ¿no es cierto que... bueno, Roberto Mata me dijo, él odiaba que uno dijera que los años 40 eran sus mejores años y que después pintó puras cosas buenas, otras más o menos. Y debo decir que tienen razón los críticos. O sea, esta pintura de esta época es absolutamente alucinante. No es que luego no fuese igual, pero pareciera que en el caso de Mata pasa algo que pasa en muy pocos pintores, que cuando él descubre los medios, cuando él recién empieza a descubrir la forma, es mucho mejor que cuando ya sabe. Sí, total. O sea, Sí, yo estoy de acuerdo. Ese cuadro que le gusta al Rafa y que yo comparto, que es la época más interesante, es la época neoyorquina, ¿no es cierto? Es el 43, es desde el 39 en adelante. Es un Mata que como dice Rafael, está aprendiendo como de los muralistas mexicanos, ¿no es cierto? La gran escala. Y en cierto sentido es un novato. Y eso le queda muy bien. Y coincide con el nacimiento de los mellizos, digamos. Él los llega a pintar. Hay un cuaderno muy bonito que nos sirvió mucho a ti y a mí, que es el cuaderno de 1943 de Roberto Mata, en el que él dibuja a Anne Clark, su mujer de esa época, el perfil de esta mujer embarazada, ¿no es cierto? Y él, como si pudiera tener una especie de rayos X, ve a través de la piel y empieza a dibujar también morfológicamente, quizás las primeras figuras morfológicas, a estos dos niñitos que van a nacer, a Gordon y a Batán. Entonces, este ápice o este punto alto de la pintura experimental de Mata coincide con el nacimiento de estos dos niños, ¿ya? Dos niños que, como muy bien dice Rafa, uno de ellos, que es el de mi interés particular, Gordon, es disléxico, pasa su infancia en Chile, porque como Mata los abandona, la Metita Taurren, que es la mamá de Roberto Mata, abuela de estos niños, se los lleva a Santiago, donde tiene una chacra. Actualmente las casas de Lomata en Santiago eran, exacto, ahí vivían estos niños que para el 18 de septiembre le ponen poncho y los suben arriba de caballo. Entonces tiene una infancia en que aprenden a hablar español antes que inglés, después inglés interrumpido por francés. Y a eso se le suma la dislexia de Gordon, y a eso se le suma que tenía una letra desastrosa, a diferencia que la del padre, que es una letra virtuosa, como de buen alumno, ¿no es cierto? No sé qué colegio eran, compañeros de los padres franceses, eran compañeros de curso con Nemesio Antunes Mata. Entonces tiene una caligrafía preciosa, virtuosa, muy legible, y Gordon tiene una caligrafía desastrosa. Las L salen al revés, como dice Rafa, tacha una palabra y la cambia por otra. Entonces, yo que me pasé 3 meses en el archivo de Gordon Mata Clark, que está en Montreal, te diría que perdí 1 mes y medio haciendo jeroglifía, o sea, intentando entender estos jeroglíficos que eran los apuntes de Gordon Mata Clark. Y lo interesante es que, como tú muy bien decías, el lenguaje para él está como naturalmente interrumpido por su condición disléxica, ¿no es cierto? Entonces, el término anarquitectura, que es un término que él acuña, que es anarquía y arquitectura, también deriva como en en inglés es como an eat a character, como que comerse una textura, y empieza a hacer toda una especie de juegos que son bastante herederos del surrealismo, pero que en el caso de Gordon Mata Clark, ahí lo vemos en 1950, venían de una incapacidad basal de explicarse. Ahora, la poesía de esas tarjetas de arte de las que habla Rafael, que es donde él tomaba sus apuntes, que creo que pusimos algunas acá, se pueden leer como poemas también. Y en ese sentido, también sí es muy heredero como ¿no es cierto?, de los juegos automáticos de los surrealistas, de Duchamp. Ese es el primer poema de Gordon Mata Clark, que para mí fue muy significativo porque dice... Es un poema que él escribe en 1950, como en la época que vimos la foto, y él se pregunta cómo se sienten las nubes arriba de las montañas, ¿no es cierto? Y después se pregunta cómo se sienten las montañas abajo de las nubes. Es precioso, digamos. Entonces, es totalmente Mata. Es muy Mata. Quería como que nos contara también un poco como algún descubrimiento de tu investigación con relación al hijo, o a los hijos, o a la paternidad de Mata. Es que sigo descubriendo cosas porque, bueno, la historia
que es tan buena como para escribir una novela, por suerte no hemos caído en eso, que es la historia de estos dos gemelos idénticos que nacen de esta pareja, de ella, que es la persona más gringa que hay en el mundo, de Anne, y de este chileno que no quería ser chileno. Bueno, no importaba ser chileno, la verdad, pero porque era demasiado chileno como para que le importase. Nace esta pareja, estos dos niños gemelos idénticos, y uno tiene esquizofrenia, el otro tiene dislexia, pero no es enfermedad grave. Se puede sobrevivir con eso, les puedo decir, se puede ser hasta escritor con eso. Y están estos dos hermanos gemelos idénticos, Batán y Gordon, y se supone que el artista iba a ser Batán. Toda la familia invirtió en la idea de que Batán era artista y por cómo era esquizofrénico y tenía mucho talento, ¿no? Hay pocos dibujos, pero son muy buenos, con mucho virtuosismo. Lo llevan a Francia a ser dibujante, lo sacan del colegio porque no puede soportar el colegio y le hacen una vida como para ser un genio. Pero Batán no logra no logra salir de la esquizofrenia y se suicida o se cae, no hay certeza, en la casa de Gordon, y cuando Gordon ve que su hermano se muere, dice: me quedan poco tiempo de vida. Todo el mundo se ríe porque ¿qué tiene que ver? Era un hombre joven, digamos, Gordon, y 6 meses después o pocos meses después muere de un cáncer del páncreas absolutamente invasivo. Entonces la idea de estos dos, porque Gordon dice: yo le robé la vida a Batán en el luto, yo me transformé en el artista que iba a ser, yo me llevé toda la energía. Sin Batán yo no existo. Y esta historia, que es tan surrealista o tan vudú, digamos, amaba el tarot, el vudú y todas esas cosas, es una novela escalofriante y terrible. Y lo que me gustó de tu libro es que fácilmente se podría haber hecho una cosa inculpatoria, un tribunal, porque la verdad es que Mata se portó muy mal como padre y se le podría culpar, y algo de culpa por supuesto tiene, en esta historia. Pero tú no haces eso, tú no al revés, no es que lo disculpes, pero tratas de explicar que Mata trató de hacer lo que podía hacer, muy poco lo que podía hacer, pero trató de hacer lo que pudo hacer y esto se escapó de sus manos porque entró fuerzas superiores a las que se puede controlar. Es interesante la paternidad de Mata, porque Mata, así como ensaya también con nuevos, digamos, como medios, digamos, también ensaya la paternidad varias veces, con distintos matrimonios, ¿no es cierto? Casi siempre norteamericanas. Sí. Era como le gustaban mucho las mujeres muy bonitas y norteamericanas. Algo que compartimos. Ese comparte contigo. Pero en ese ensayo va, de alguna manera, mejorando, uno podría decir, como su paternidad, ¿no es cierto? Va haciendo una paternidad más amorosa, deja de abandonar a su hijo, digamos, que es lo primero que hace con estos dos. Y la historia que heredamos en Chile de Mata es que Mata es una especie de Picasso, ¿no es cierto?, que tiene a sus hijos como para reflejar su propio ego, ¿no es cierto?, un padre abandonador, negligente, y sin embargo, en las cartas que se empiezan a mandar, en la medida en que él se va casando con otras mujeres sensatas que le van diciendo: oye, tú tienes 2 hijos en Nueva York, hay que hacerse cargo, digamos, él empieza, dentro de sus limitadas capacidades afectivas, a intentar recomponer esto, ¿ya? Primero económicamente, digamos, a contribuir con plata, y después actuar como una especie como de papá, guía, gurú, oráculo, ¿no es cierto?, que no deja de ser una figura conflictiva en algún sentido. Esto como que ayer tú no estabas ayer cuando habló Hernán Díaz, que entonces él dice, Hernán Díaz... Estaba en Buenos Aires, perdón. Estaba en Buenos Aires. Hernán Díaz, el que inaugura Puerto Ideas, dice: en la medida en que yo escribo me voy borrando a mí mismo, ¿no es cierto? Entonces yo estoy más bien en la otra vereda, y en la medida en que yo escribo me gusta hacerme aparecer. No es que yo esté en el libro, digamos, pero sí hay cosas mías que están en la investigación, digamos. Perdón, tú estás en el libro. Estoy en el libro, soy un personaje, pero el personaje se llama ella y como está ficcionalizado. Pero a lo que voy es que de alguna manera darle una oportunidad a Mata de que no fuera un papá terrible tenía que ver con reparar mi propia relación con mi papá, digamos. Y es un papá que está ausente porque está muerto, digamos. Entonces como que
la posibilidad de reparación una vez que los papás dejan de estar entre nosotros, digamos, se vuelve como más compleja. Y la escritura tenía que ver con mirar a Mata de una manera amorosa, digamos, como con entender también lo terrible, pero como preguntarme si es que era posible otra narrativa a propósito de la vida que él se pasó. Y pasan cosas bonitas, digamos, o sea, como que el Mata, sabemos, ¿no es cierto?, que en su casa en Tarquinia, en Italia, que es donde él muere, con el tiempo él empieza como a edificar dos especies de tótems, ¿no es cierto?, que son los tótems de sus dos hijos, de Gordon y Batán, que estaban en una especie como de jardín secreto que él solo visitaba, y la gente que vivía con él dice que los últimos 20 años lo primero que hacía Mata cuando se despertaba, o lo segundo, no sé, porque hacía varias cosas, era irse a dar una vuelta y a estar con sus hijos, digamos, con hijos a los que había abandonado. Y ese gesto a mí me pareció, ese gesto si yo lo miraba desde el enojo, por ejemplo, me podía dar rabia, pero otra forma de mirarlo era como decir, acá hay un hombre que está arrepentido y está dentro de sus limitadas capacidades tratando de reparar algo, ¿no es cierto? Y me gustó mucho en tu libro también, Rafa, la constante figura del maestro, ¿no es cierto? Está Duchamp, está Breton, pero también está Gorky, y quería que nos hablara ahí un poco de esa sombra que está para Mata. Sí, antes de pasar a este tema, que también tiene que ver la relación con sus hijos americanos. Como te digo, como tú dices, después tuvo una esposa italiana con la que tuvo un hijo, y después tuvo otra esposa americana con la que tuvo dos hijos, Malite, que fue una esposa muchísimos años, digamos, muy importante en su vida, pero que era muy norteamericana, pero que no podía ir a Estados Unidos porque la época de McCarthy le habían quitado el derecho a estar en Estados Unidos. Bueno, pero también la relación de Mata con sus hijos americanos, también es la relación de él con Estados Unidos, sí. Con Nueva York, digamos, que es una relación contradictoria y muy interesante, que yo también pude ver del lado también político, en el sentido de que también a Mata le pasó con Gordon, algo que le pasó a mucha gente, digamos, a muchos surrealistas, que es que ven a estos jóvenes del 68, digamos, los jóvenes de la revolución hippie, que creen en lo mismo que ellos, que viven lo mismo que ellos, pero que no usan corbata o que lo hacen de manera informal, digamos, o son de izquierda. Gordon era un hombre totalmente de izquierda, pero son de una izquierda, de la nueva izquierda, de la nueva generación, digamos. Y a Mata le pasa esto al margen de la parte trágica, digamos, de la relación, pero en una cosa que le pasó a muchos, que es, oye, yo soy de izquierda, soy surrealista, yo quiero el desastre, pero tú estás partiendo edificios y llega mi amigo y me dice que tú estás haciendo hoyo en los edificios. Que pasó esto, que Mata llevó a Gordon a vivir a París, y Gordon hizo uno de estos hizo esta rotura, y alguien del Partido Comunista francés le dijo, tu hijo está haciendo hoyos en edificios, contrólalo un poco. Entonces fue Roberto y le dijo, oye, mira, te conseguí un contrato para hacer edificios en el sur de París como arquitecto, era arquitecto, y ya, déjate de hacer hoyo. Y Gordon no se atrevía, pero la esposa dijo, oye, si tu hijo es artista. No, es un hippie. Era un hippie, de alguna forma Gordon era un hippie o era un post-hippie. Y Mata no lo tomaba en serio, como sucedía mucho. Pasó muchísimo en la Revolución del 68, digamos, pasó muchísima gente, bueno, Breton murió un poco antes, pero mucha gente del mundo de la Revolución surrealista vieron a estos jóvenes que hacían lo mismo que ellos, pero tomaban droga y eran con el pelo largo, y dijeron, no, nada que ver. Bueno, hay una pelea política muy interesante, digamos. Hay un chiste que no me resisto a hacer, pero cuando Gordon Matelar vino a Chile, tú lo contabas en tu libro, así que veía a CUT, de la Central Única de Trabajadores, y pensaba, oye, esta gente está haciendo lo mismo que yo, romper. Bueno, tenía ese tipo de cosas. Bueno, pero lo que quiero decir es que la semejanza fue lo que lo alejó, no lo que lo acercó. Y tenía Mata un tema con Estados Unidos que es interesantísimo para mí verlo, que es que Mata fue el último pintor de una generación de pintores que no tenía que ver el arte con los millonarios, no tenía que ver con los coleccionistas, no tenía que ver con... Se podía llegar a ser rico siendo pintor, pero no era lo que vino después, digamos. El arte como
un lugar de especulación financiera o de alta especulación cultural, es algo que surgió en la época de Mata. Y es la generación de Mata y de Gorky, fueron los padres de Pollock, Rothko, y después vino Andy Warhol y todo eso. Y la posición de Mata personal, como el asesino de Gorky, esto voy a contar la historia para que, bueno, que está en el libro, pero Gorky, Achille Gorky es un pintor de origen armenio, una persona que le iba bastante mal como pintor, muy talentoso, pero y conoce a Mata y empieza a liberarse como pintor y hace una pintura que tiene que ver muy abstracta, lírica, muy bella, muy influenciada por Mata, pero muy influenciada por su cultura armenia también. Y este hombre tenía una esposa muy guapa y de clase alta, que él maltrataba porque y él tenía un cáncer, estaba muy mal, y Mata se enamora de esta mujer, ahí son amantes, pero el hombre tenía cáncer, tenía muchos problemas más y se suicida. Y todo el mundo culpó a Mata del suicidio de Gorky, cosa que, bueno, Mata tenía un porcentaje de la culpa, pero el cáncer y tenía otro porcentaje y Gorky estaba muy mal por muchas otras razones. Pero quedó en la historia de los anales de la pintura que Gorky, padre de la nueva pintura americana, padre de Pollock, padre de todo eso, había sido asesinado por este chileno inmoral o amoral, que entonces Mata quedó apartado, digamos, del flujo de la historia. Pero él, en vez de pedir perdón, ese es el problema de Mata, que nunca pedía perdón, nunca pedía disculpas, nunca se arrepentía de nada. Al revés, él se enojó contra eso y yo creo que su enojo era bastante sensato, en el sentido de decir, estos pintores americanos que no quieren ser surrealistas, pero que lo son pintores que ponen la técnica por encima de la idea. Nosotros también... el dripping famoso de Pollock lo inventó McHenz, pero McHenz no pensaba que el dripping era lo importante. Lo importante es que el dripping era una forma de no pensar en la pintura. Bueno, y Mata se rebela contra y esta pelea es bien importante. Y Mata Clark también se pelea contra eso. De hecho, Mata Clark no tiene ninguna obra y no vende nada. O sea, si desde el punto de vista del mercado, Mata Clark es un fracaso. Sin embargo, como el mercado siempre gana, las fotos de obras de Mata Clark que no existen valen millones, digamos. Mata Clark hoy, y no solo eso, es que lo más interesante es que Mata Clark habitaba lugares de Nueva York, justamente lugares deshabitados, lugares horribles o destructivos, un poco como Valparaíso, pero en todo Nueva York. Para rehabilitarlo, y todos esos lugares hoy en día son lugares de éxito, de moda, de lujo. No sé si... Entonces, esa rebeldía de Mata Clark no lo consiguió, en el sentido que él no quería decir que, oye, el meatpacking, que es el lugar donde hacen carne, donde él hacía obras, se transforme en un lugar de moda o el Soho, que el Soho se transforme... No, eso no quería. Donde Mata Clark tenía una galería, hay una tienda, creo, de Armani o una cosa así. No, ¿cómo se llama la hija de Paul McCartney? Stella McCartney. Stella McCartney, sí. Sí. Imagínate, ¿qué pudo uno decir? Que en la galería de el hijo de un gran pintor surrealista, de Gordon, de Stella McCartney, que es la hija, la Nepo Baby por excelencia, todo esto es... Es una locura y hay algo que está como muy bien narrado, soy yo, ¿no? Hay algo que está muy bien narrado en tu libro, que es como la vanguardia del surrealismo empieza a perder vigencia, ¿no es cierto? Que también es la sombra de toda vanguardia, ¿no es cierto? Unos movimientos que se adelantan, pero detrás de ese movimiento siempre viene otro, siempre viene otro. Y a mí hay una cosa que me intriga mucho, que es esta negación del padre de Roberto Mata, que a nivel de formulación verbal lo que él hace es literalmente lo que hace el hijo, ¿no es cierto?, con los edificios. A mí me cuesta mucho ver
porque él no veía, digamos, la genialidad de un arquitecto como Roberto Mata, perdón, como Gordon Matta Clark, que es el primer arquitecto en la historia de la arquitectura, y acá a lo mejor hay importantes arquitectos en la sala que nos pueden ayudar a decir, es el primero que decide tajear un edificio, en vez de elevar, construir, reparar, digamos, que son los verbos asociados a proyectar, digamos, mejorar, integrar. Gordon Matta Clark hace todo lo contrario. No hay ni un arquitecto antes que él que ocupe la disciplina en arquitectura, digamos, para hacer aparecer la albañilería, los cables, digamos, todo el trabajo que está detrás de la arquitectura. Entonces, como que habiendo esta vanguardia que viene desde la arquitectura, que tiene que ver con las zonas, ¿no es cierto?, como fragilizadas y precarizadas en Nueva York, pero también en París, y zonas más institucionales, como la obra que hace Gordon Matta Clark en Santiago, en el Bellas Artes, el padre pareciera ser ciego ante la posibilidad de que eso sea algo bello. Por último, ¿ya? No hay ni una palabra de Roberto Mata positiva, digamos, sobre la práctica del hijo. Roberto Mata sí le financia algunos proyectos, le da plata para que haga el restaurante Food, que es un fracaso, ¿no es cierto?, en Nueva York. Le financia viajes, le presenta amigos, él quiere que conozca a Frederick Kiesler, digamos, en Nueva York, al decano de Harvard, al no sé qué, y más bien Matta Clark renuncia a esa herencia, digamos, renuncia a ser un nepo baby, quizás. Y una de las cosas que hace, que para mí es la que me parece más interesante sobre Matta Clark, y también como que me gustó mucho leerlo desde ahí, es que él crea su propia red de colaboraciones, es decir, no hereda ninguno de los contactos, de los grandes contactos paternales. Es como que anda a ver a Marcel Duchamp con la Teni Duchamp que viene a 2 cuadras tuyas. Él más bien como que reniega de esa herencia y decide trabajar con sus pares, ¿ya?, que son desde los homeless del Soho, digamos, hasta los artistas independientes. Y esta es la figura clave para mí, sus novias, ¿ya? Entonces, hoy día, viendo todo el trabajo que hizo Gordon Matta Clark durante escasos 10 años, digamos que es del 68 al 78, que es el año en que él muere, todos los trabajos y todas las prácticas que él realizó las aprendió o las mejoró o las experimentó junto a sus novias, ¿ya? Entonces, como que parte de la biografía que a mí me gusta hacer es dividir esos 10 años en 3 grandes periodos, que son la era Carol, la era Susan y la era Jane, de las cuales aprendió digamos, distintas cuestiones. Que ya ahí hay un salto bastante como distinto a nivel disciplinar de la idea de genio con la que trabaja Mata, y también con la idea de genio que hemos heredado de Mata en Chile, ¿no es cierto? Como una especie de monolito autosuficiente, conectado directamente con las fuerzas como cósmicas, al cual se le adosan mujeres, hijos, ¿no es cierto?, enemigos incluso. Matta Clark más bien pareciera trabajar con la idea de la red. Y eso a mí me parece como también un salto como generacional, disciplinar, histórico, como bien diferenciador entre estos padres e hijos, digamos, que comparten muchas cuestiones, pero también son bien distintos. Claro, yo creo que la revolución sexual es lo ves muy bien, lo que corta realmente, porque tú dices que, como te dice, no hay ningún, o sea, todo lo que hace Matta Clark estaba en Duchamp, está en John Cage, o sea, no hay nada nuevo. La única diferencia es que lo hace, digamos. Claro, Duchamp puede dibujarte la idea de que hay que partir una casa, pero no la va a partir. Solo los gringos hacen lo que dicen, digamos. Los otros piensan que van a hacerlo, pero algún día lo harán, pero no. Los gringos sí son literales, digamos. Esta cosa de que literal, que ahora todo el mundo dice esto es literal, bueno, los gringos son literales. Y Gordon Matta Clark, para bien y para mal, era literal. Pero sí, tú tienes razón que hay un cambio cualitativo en la relación con el sexo, con las mujeres, digamos. El surrealismo era un movimiento absolutamente, no sé si patriarcal en la palabra, o que es como peor que eso, digamos. La mujer es es el amor loco. El amor loco, la famosa novela de Nacha, es una mujer que vuelve loco a Breton, que es una mujer maravillosa, y terminó ella en un asilo psiquiátrico y Breton jamás la fue a ver en toda su vida, digamos. Entonces, Mata es heredero de esa visión, de la visión de la mujer, y de hecho tenía frases muy terriblemente patriarcales, en el sentido de que él encontraba que el hecho que el pene creciera tanto
era como para él era la gran transformación de la humanidad, digamos. Decía, ¿cómo puede ser que algo sea así y después sea así? Y esto para él era... Eso es lo que... Para él, pero claro, la pregunta es, ¿y la mujer qué pasa con eso? No, exacto. Entonces, no, es que la mujer es espectadora de eso, como si esto fuese... Claro, y como si eso fuese suficiente, como ver esto bueno, pero tenía este tipo de cosas que eran muy, muy esenciales y que en mi libro toco de manera tangencial, pero fue parte de su tragedia, digamos. La tragedia fue justamente esa, digamos, de que él era un Don Juan. Estuve ahora estudiando por otro motivo en la figura de Don Juan. Y el Don Juan, lo que caracteriza al Don Juan no es tanto la cantidad de mujeres con las que se acostaba, que no eran tantas, digamos, sino que Don Juan era la persona que desafía a Dios, que dice, yo no tengo culpa, no tengo problema, no, ven, ¿quieres mi vida? O sea, ¿quieres que yo vaya al infierno? Que ven a buscarme, a ver si vienes. Porque Don Juan es sobre todo un aristócrata, mucho más que un conquistador, digamos. Es un aristócrata que puede hacer la desgracia de las mujeres que encuentra, pero que en el fondo no es su objetivo. Su objetivo es decirle a Dios, ven a buscarme. Y bueno, y Dios lo busca y se lo lleva al infierno, digamos, que es la historia de Don Juan. Se lo resumen por si no lo han leído. Hay muchos... pero ese es el carácter de Mata, es ese. Es el donjuanismo. Y de hecho muchos relatan su carácter de Don Juan intelectual, en el sentido de que él conocía a alguien y le convencía de que como a él le aburría pintar solo y como le gustaba estar hablando con gente, te convencía que tú eras pintor. Y pinta. Oye, pero pinta, toma los colores. Y el tipo se transformaba en pintor. Como Motherwell, que es un gran pintor, y Gordon Osborne, que no es un gran pintor, pero varios más. Y después le dicen, bueno, somos colegas. Y Mata dice, no, nada que ver, yo te conquisté, te hice pintor, ahora haz tu cosa contigo. Y le dice, pero quiero exponer contigo. No, tengo otro, digamos. Entonces, el donjuanismo era algo muy esencial y como tú dices, Gordon, que yo creo que tampoco lo logró, también era un macho heterosexual horroroso de la especie. Pero había esta conciencia del lugar distinta y tenía también la influencia de su madre, que de alguna forma, pintora y además una mujer de Iowa, que tenía esta cultura que veía el mundo de una manera totalmente distinta que esta especie de gran gigante tragador de mundo, digamos, que Roberto era. Sí. Estoy muy de acuerdo, pero tenemos que cerrar luego, entonces de repente quería abrir la conversación. No sé si hay un micrófono por ahí, creo que hay un micrófono acá. Y tenemos un ratito para conversar, para hacer preguntas, así que lo que quieran. No sé si hay alguien que quisiera conversar, si no seguimos con él. Allá hay uno. ¿No? Ahí hay uno. Acá, mira, ahí. Ah. Hola, es solo una curiosidad. Tan jóvenes que murieron los dos hermanos, sí, y con un par de años de diferencia, pero ¿por qué? Entonces, Batán, le cuesta mucho a la mamá de Batán diagnosticar la esquizofrenia del hijo, sobre todo porque Roberto Mata se negaba a que fueran al psiquiatra. Entonces él decía que, digamos, era como antidoctor. Entonces creía que es muy chileno, creía que había que, como dice Rafa, digamos, sacarlo del colegio, llevarlo a pintar, mostrarle en los museos, y el chico tenía esquizofrenia, digamos. Entonces como que esto comienza cuando Gordon aprende a leer y Batán no, ¿ya? Entonces la mamá empieza a hacer como, lo manda al oculista, porque piensa que es un problema físico, digamos, y el tipo, una de sus primeras, como siendo un niño, digamos, es que no pudo aprender nunca a leer y escribía peor que Gordon, que ya era bastante malo. Pero ese es el comienzo del fin de su salud mental, digamos, entonces solo empeora con el tiempo. Entonces, paralelo a la práctica de Gordon, que
que como muy bien decía Rafa, digamos, está como determinado por el padre para ser el arquitecto y no el artista, mientras Gordon comienza como a avanzar en su práctica, a hacerse visible en el mundo, a radicalizar la disciplina de la arquitectura, el otro se empieza a ensombrecer, ¿ya? Y empieza a dejar de salir, y en el álbum familiar eso es muy elocuente, o sea, como que está Gordon luminoso, sin polera, con unas pololas preciosas, y el otro se empieza a guardar, y empieza a aparecer en los interiores, y en la sombra, y silencioso, y muy complicado. Entonces, como que en la medida en que estos mellizos crecen, y por eso también comparto mucho con Rafael que esto es una gran novela, digamos, el que sale a la luz casi se quema de luminoso y el otro, ¿no es cierto?, se retrae tanto que su salud mental se empieza a deteriorar. Y cuando ya por fin lo internan en un hospital psiquiátrico el 75, ya tiene 32 años, digamos, es un caso bastante perdido. Se ha escapado de la casa paterna una y otra vez, ha estado preso, que le robaban, que aparecía que no sé qué, que no quería estar en no sé dónde, entonces rehuía de todo. Y su, digamos, paranoia estaba muy acentuada y el 76 se suicida, digamos, no puede soportar vivir. Y Gordon tiene un texto muy bonito porque lo que hace Batan es que va al departamento de Gordon en Manhattan, que vive en un 8º piso, y el hermano esquizofrénico le dice, oye, yo vengo saliendo de la clínica, lo pasé muy mal y comí muy mal, por favor anda a comprar algo para comer. Y Gordon va a comprar algo para comer al local de la esquina y cuando vuelve hay una pequeña multitud en la vereda. Y al centro está Batan. Que se arrojó o se cayó desde el 8º piso. Y él en sus notas dice, él no cayó en el pavimento, cayó en mi páncreas. Y por eso dura 8 meses más, digamos. Entonces Batan muere a los 33 años, Gordon muere a los 35, uno el 76 y otro el 78, y tienen unas vidas muy breves, digamos, muy fugaces. Y Gordon hace una cosa muy bonita y terrible, que en una galería hace un agujero en el suelo de la galería, como para que su hermano nunca se caiga, como que para que el suelo no exista, digamos. Entonces va hundiendo, esto lo hacen en París, por supuesto terminaron viendo cosas greco-romanas, porque en el suelo en París hay cosas... pero claro, el resto de la obra de Gordon es un homenaje a Batan y una manera de decir que no... Pero es que acabo de entrevistar a Eugenio Tella y me contaba que Roberto mandó a Batan a trabajar a un famoso atelier de grabadista y Roberto lo auspició como... Y de repente Batan se empieza a romper la mano con un cuchillo. Y bueno, el dueño de la cuestión dice, ¿qué hago? Y llama a Roberto y dice, no, si yo no conozco a este cabro, ¿qué? No tengo nada que ver con él. Si mi hijo está loco, no, y mándalo, mándalo a la mierda. Y empieza como... Parece que según Mata hablaba como chileno, digamos. Yo he visto entrevistas, sí, pero parece que eran... eso le pasó varias veces, digamos, que Batan tenía esta especie de personaje dostoyevskiano, digamos, de persona atormentada, y eso para Mata era lo contrario de él, digamos. Pero una historia, por eso digo, una historia triste y terrible. Gracias. Quisiera preguntar algo. Y ninguno de ellos tuvo hijos. ¿Ah? Y ninguno de ellos tuvo hijos, claro, es verdad. ¿Quieres decir algo, Vicente? Pregunten. Bueno, si no podemos seguir hablando, Rafa. Se quedaron como preocupados por esta historia tan terrible. Allá hay una pregunta. Hola. Me llama la atención un poco el paralelo que hiciste, Ariel, hola, con tu historia personal. Entonces quería saber las motivaciones, si fueron coincidencia o partió desde algo
como un interés propio para llegar a ese tema? Sí, gracias por la pregunta. Fue muy posterior, te diría. Como que mi encuentro con Gordon Matta Clark es vía Valdemar Sommer. Está acá Daniel en el Arte y Letras del Mercurio. Entonces, el 2009 que se hace una exposición en el Bellas Artes, Valdemar Sommer hace una reseña de la exposición o un adelanto de la exposición que titula El desconcertante horadador de espacios. Y esto estaba acompañado de una foto de Gordon Matta Clark con la que hemos visto acá, que él parece una gárgola que está como al centro de un círculo en París, digamos. Y entonces en el texto él hablaba de la compleja relación que tenía con Roberto Matta, ¿ya? Entonces a mí me pasó que nunca en la vida había visto una imagen como esta, nunca había visto un edificio perforado y abierto a mano por una persona que quisiera voluntariamente abrirlo. Y sobre todo me interesó como la relación compleja con el papá. Entonces, como en el texto no estaba respondido si es que la práctica de abrir edificios tenía que ver con la relación, esa pregunta quedó como pendiente por años, te diría. Y la investigación, aunque no era ese el motor, digamos, estaba por detrás, digamos. Tenía que ver, digamos, la práctica de ser un desconcertante orador de espacios con la compleja relación con el papá o no. Y aunque no lo respondí en el libro, cuando presentamos en catálogo el libro en Valparaíso, en la librería Bruno, mi primo, el Alfonso Yomi, me dice como, oye, ¿por qué elegiste esa portada del libro? Y yo le di una respuesta muy mentirosa, porque después me di cuenta que elegí la portada del libro, y la van a ver afuera, porque en la foto es igual a mi papá, idéntico. Entonces fue posterior, digamos, una vez que el libro estuvo listo y que la investigación estuvo hecha, fue como me di cuenta que darle una oportunidad, digamos, afectiva y narrativa desde lo luminoso y amoroso o desde lo arrepentido a Roberto Matta tenía que ver con sanar algo mío, digamos, y ahí fue como... ¿Pero tu papá se parecía a Matta o a Gordon? A Gordon, pero cuando joven. Sí, yo no, lo escuché más parecido a tu mamá, a Gordon. Sí, bueno, es que con Rafa nos conocemos nuestra familia, entonces sí, pero Gordon también se parece a mi mamá, pero no tanto. Mi hermana sí, se parecía un poco a mi papá cuando joven, como en la universidad. Pero fue posterior, digamos, no fue como durante la investigación. Pero también, hablado tú también de... Ahí está. Claro, pero también te has hablado, en tu caso, de cambiar los espacios, de cambiarlo no. Esa es la mesa de mañana, que se llama Bueno, Narrar la pero experiencia. voy a adelantar un Sí, poco. un poco. Bueno, sí, o sea, tiene que ver también algo... Eso sí que no está en el libro, digamos. Sí, tiene sí. que ver con el cambio de género, digamos, como alterar un espacio y transformarlo, digamos, para hacerlo a propósito de una perforación o de una apertura nueva, darle otro sentido a algo que parecía estar sedimentado y que parecía ser de una manera, ¿no es cierto? El tránsito de género también es eso. Y la relación antropomórfica, es decir, pensar el edificio como un cuerpo, es algo que Gordon hace constantemente, digamos. El edificios parisinos, que son unos edificios adosados, son el señor y la señora, tú pronuncias mucho mejor el nombre de la calle que yo, Boisbourg, la calle donde está Bobú. Bobú. La calle donde está el Pompidou, ¿no es cierto? Entonces les decía el señor y la señora Bobú, y decía que los edificios se comportaban como buenas parejas de baile cuando él los intervenía, entonces también los pensaba como cuerpo. Pero sí, eso es algo que nosotros con Rafa somos como Melón y Melame, o sea, este diálogo lo hemos hecho en Santiago 2 veces, ahora en Valparaíso, después nos vamos a ir a no sé dónde. Entonces, estamos esperando hacerlo en Nueva York. No en Viña, dice alguien, qué humilde, en Nueva York. Entonces, la pregunta Rafa me la hace porque conversando con él fue que descubrí esto, pero un poco como lo que me pregunta Braulio, no está en la intención del libro. Pero sí, a diferencia de Hernán Díaz, digamos, como que sí, a mí me gusta aparecer, o que aparezcan cosas de una, digamos, en el proceso de escritura, de publicación, de circulación, y en ese sentido amo ser melame, porque supongo que tú eres melón. No. Pero porque tú, Matta Clark decía, mostraba un diente postizo en el agua, digamos, placas dentales. Decía, esto es lo que yo hago. Es decir, la placa dental en el vaso de agua, esto es como espacios dentro de... Exacto. O sea, claro, evidentemente que el tema de la transexualidad habría sido un tema del que habría pensado, digamos. No, y de hecho
no el de lo transgénero, pero sí le preguntan por si, por ejemplo, Splitting, que es una casa que no sé si la vieron, que está acá, que tienen una B, que si tenía alguna referencia a los genitales femeninos, por ejemplo, y se lo preguntan en 2 entrevistas, 2 personas distintas. Y él dice, si tú lo quieres ver, que es la respuesta más surrealista de todas, Sí, sí, digamos. Pero sí hay algo con lo genital, digamos, y él está mucho en la reflexión con lo genital también. Como, Mata también. Claramente. Igual que Mata, pero sí, seguramente habría pensado lo trans, digamos, no necesariamente a nivel del género, sino que también como la transformación, lo que transgrede, digamos. Smiljan Wright, el gran arquitecto chileno, dice que Gordon Matta Clark era un gran remodelador. Lo que pasa es que hacía la última remodelación de un edificio antes de que este desapareciera. A mí me parece genial, digamos, como que también va con lo trans. Claro. La única diferencia de Matta Clark con lo que sucede hoy es que él destruye el edificio, remodela el edificio, pero para que sea inhabitable. Y es que la tragedia de Nueva York es que todo tiene éxito. Todo al finalmente tú hacías algo, lo hacías todo mal, igual te va bien. Y eso era algo que Matta padre lo vivió y Matta Clark también lo reflexionó. Las amistades, como te digo, como tú dices muy bien, Matta Clark trató de no tener a ningún amigo de los que le presentó. Entonces conoce a un taxista que se llama Philip Glass. Y bueno, Philip Glass, ¿me entiendes? Conoce a una arquitecta media fome, que es simpática, que se llama Laurie Anderson. ¿Me entiendes? Entonces, esa condena del éxito es pero quiero decir que da lo mismo, no es que él quisiera que sus amigos fracasasen, pero el éxito económico, el éxito de ser un multifamoso, también sabe él, los dos saben, que al final termina siendo esterilizante, digamos. Tan sube bien que Philip Glass haya dejado el taxi y haya dedicado. Pero ahora, ¿qué es lo que Philip Glass? Un tipo que toca pianito, que todo el mundo toca los mismos pianitos que Philip Glass, una lata total, digamos. La figura de un John Cage o de Cunningham o de los primeros vanguardistas norteamericanos que sí se dedicaron al fracaso hasta el final, eso murió, digamos. Sí, no se puede fracasar ya. No, acá lo único que fracasó, uno podría decir, y el verdadero anarquista, yo te diría que es Batán, fíjate, yo lo pensaba el otro día, o sea, realmente como que el que vive la vida más anárquica, digamos, el que renuncia a todo, el que abraza el fracaso y el que nadie conoce, digamos, el que una puede poner como Juan Sebastián Mata, digamos, y tiene los precios más bajos. Ahora, si alguien tiene plata, por favor, cómprese un Batán Mata porque son preciosos y están a la venta. Online, pero ese es un fracasado total, digamos. Y los otros, digamos, Roberto Mata y Gordon Matta Clark, hacen como que no, digamos, y también son muy chilenos en eso. Hacen como que no triunfan, hacen como que no son cuicos, hacen como que no son privilegiados, digamos, y lo son. Pero sí, es interesante como la relación del destino al fracaso convertido en éxito, como tú bien dijiste, como error convertido en acierto del principio. No sé si estamos en la otra. Aquí se puede fracasar en Chile todavía, pero... Total, abierto, olímpicamente. ¿Alguien más quisiera como conversar? Allá. La última pregunta. Yo no sé si lo que voy a decir es una articulación muy forzosa. Yo, la verdad, no me manejo mucho como en este tema, pero me interesaba conocer, sobre todo por el nombre, ¿cierto?, la arquitectura de los afectos. Lo que yo inmediatamente me imaginé es que había algo en esto material que podría dar cuenta como de la relación. Entonces, un poco vine tratando, como acomodando todo un poco a esa lectura. Me llamó la atención que en algún momento se señaló que Mata tenía como estas personas que le enseñaba también a pintar y después como que se desdecía. Como se me reiteraba la idea como de abandono. Es como tiene hijos hasta como tiene pinturas, pintores y también se desmarca. Entonces me hacía sentido también como esto, que el abandono es la falta y pensarlo como en Matta Clark, perforar es de alguna manera como hacer faltar algo. Pero en esa falta expone, en esa falta hace algo no habitable porque lo hace otra cosa también. Entonces, bueno, y aparte también esta idea de que era un Don Juan el papá, un poco también exponerlo como, no es tanto, no es un ser como tan, como que tiene, como que lo poner en falta. Como que esas son las cosas que se me venían viendo en la presentación.
Entonces pensaba, ¿cuál era quizás, porque esa es como una interpretación adelantada que quizás hago, pero no sé si ellos tenían un discurso respecto de lo que hacían. No sé si venía, por ejemplo, Mata Clark, cómo se refería o si es que él señalaba literalmente una propuesta respecto de lo que hacía. O... Qué buena la pregunta. Mira, como que si yo tuviera que reducir en un gesto, lo que yo creo que hace Mata Clark es muy similar a lo que pensáis tú, y yo creo que lo que hace es que enfatiza una ausencia, o sea, ahí falta algo, ¿no es cierto? O ahí aparece algo, un vacío, digamos. Entonces, sí, estoy muy de acuerdo contigo que lo que hace él es marcar ausencias, digamos. Pero lo que, o ahí, ¿no es cierto? Ahora, lo que hace cuando hace eso es también hacer aparecer, por ejemplo, el espacio intermedio. Y si una corta una torta y te come un pedacito de torta, no dirías que a la torta le falta un pedazo, ¿no es cierto? Como que es entretenida esa negociación entre lo que está y lo que no está. Pero lo que él dice, y lo que yo se lo robo para el título de mi libro, que es una de las pocas veces que él se refiere a su práctica, es muy inesperado, porque una curadora le dice, a ver, Gordon, ¿qué haces tú? ¿De qué se trata esto? Y él dice, mira, yo leo, y el verbo es leer, y acá es muy bonito porque leo nuevas aperturas contra viejas superficies. Entonces, él no se refiere a una práctica corporal, arquitectónica, urbanística, digamos, surrealista, sino que está en el centro de lo conceptual, ¿no es cierto? Pero a la vez es literal. O sea, yo leo nuevas aperturas contra viejas superficies. Y para mí eso es uno de los pocos como statement que hay de él. Y a mí me parece maravilloso. Lo lindo es que uno podría pensar que eso mismo es lo que hace Roberto Mata. ¿No es cierto? Leer nuevas aperturas contra viejas superficies. Y si una se pone ahora en el Museo de Bellas Artes, ¿no es cierto? Hay una buenísima exposición de los pocos matas que hay en Chile, y uno dice como, una nueva apertura contra una vieja superficie. Pero no se Mata, quizás. No, bueno, Mata nunca escribió sistemáticamente, porque era chileno, quizás. Nunca escribió un libro así como, pero hay muchas entrevistas y muchas referencias. Pero es muy interesante lo que dice. Hay algo, bueno, como te digo, claro, la diferencia, yo estuve leyendo ahora a Casanova. La diferencia de Don Juan y Casanova es que Casanova sufría, se enamoraba, se desenamoraba. En cambio, el Don Juan no siente eso, no siente nada. En cantidad de relaciones sexuales, Casanova le ganaba de lejos a Don Juan, pero el Don Juan es el que abandona, digamos, esa es la crueldad. Ahora, el abandono también es una cosa muy fértil y muy necesaria. Si no hubiese abandonado, Mata se hubiese transformado en un maestro, y un maestro no hay nada más estilizador del mundo. Entonces, él, si no hubiese abandonado a Motherwell, que Motherwell era un profesor de universidad bastante bueno de arte, que viajó con Mata y que Mata lo convenció de ser pintor y se transformó en uno de los grandes pintores del siglo XX, digamos, que hizo el mismo cuadro toda su vida, pero un cuadro muy bueno. Pero si a Motherwell no le hubiese dicho, mira, tú eres un intelectual, pero tú también puedes pintar, y pinta de manera muy instintiva, muy física. Motherwell no es un pintor conceptual, digamos, un pintor muy claro, si no hubiese abandonado a Motherwell, se hubiese transformado en Motherwell en su alumno, en su discípulo. Y Mata tuvo muchos proyectos de discípulos, pero a todos lo abandonó, a todos los dejó fuera y les dejó una libertad enorme para hacer lo que hicieron. Lo mismo con Mata Clark. Claro, lo abandonó cuando chico, pero después cuando grande no vio, y uno le parece increíble que Mata no hubiese visto la relación, no hubiese visto el talento de su hijo, no hubiese visto y no hubiese dicho, compadre, venga para acá, o sea, hagamos juntos algo. No lo vio, no quiso verlo. Yo estoy seguro que es una cuestión también de edad. Como te digo, yo muy joven, no alcanzó a ver. Seguramente que si hubiesen pasado más años hubiese visto esto, pero no lo vio. Eso fue muy fértil, muy bueno. Si Mata hubiese sido un buen padre,
lo hubiese destruido a Mata Clark. O sea, hubiese Quizás hecho- no. No, sí, bueno, pues efectivamente, por supuesto que... Pero no sé, yo creo que el abandono tiene algo necesario. Hay un momento en que hay que abandonar y hay que cortar y hay que dejar que el otro invente sus relaciones. Es increíble, y eso es lo que nos pasó a los dos, que no hayan visto la relación. Lo que inventaron es que lo pusieron por otro. O sea, Mata Clark dijo Duchamp, Exacto, mi padre, mi maestro. Y el maestro de Mata era Duchamp, lo cual lo hacían primo, pero era mejor que ser hijo y padre. Pero se transformaron en primo, que es lo que una relación fértil. Pero quiero decir que hay algo, se habla mal del abandono y yo creo que tiene su virtudes, digamos. Sí. Nos dicen que hay una pregunta más y pescándome lo que dice el Rafa, hay una carta que le manda Roberto Mata a Gordon Matta Clark, que es el 62, que es cuando él está decidiendo el año que va a estudiar arquitectura o lo que sea, y el papá le dice como, remember that nowhere, o sea, recuerda que ningún lugar could also be now here. También puede ser aquí y ahora. Es decir, la palabra nowhere, sin lugar, también es aquí y ahora. Y en ese sentido, el abandono, digamos, si uno lo piensa como no hay nada con más potencia de futuro que un sitio de eso, ¿no es cierto? Como, digamos, como prestándole la ropa a Rafa, porque estoy de acuerdo con él. Pero sí, como que para mí también hay un sentido de posibilidad en el, no sé si en el abandono, digamos, pero en el nowhere. ¿Una pregunta más o un comentario más? Sí. Bueno, muchas gracias por la charla. Quería preguntar un poco, aprovechando un poco la visión más comprensiva de la vida, los afectos, etcétera, más biográfica. Si bien Mata Clark es un gran referente, hay mucho interés en las escuelas de arte, de arquitectura, igual toda su vida ocurre como una suerte de hipercontexto, ¿no es cierto? Quería preguntar si ven algún tipo de continuidad artística real de todo. ¿De Mata Clark o de Roberto Mata? No, de Mata Clark, obviamente. No, de Mata Clark. Es decir, no hay artista en el mundo hoy en día que no diga que está súper inspirado en Mata Clark. No, pero me pregunto en Chile. ¿No? En Chile también. Yo creo que Mata Clark tiene más descendiente en Chile que Mata padre. Siempre la cosa de Mata padre, Roberto Mata, que es el pintor más importante que tenemos en Chile, un pintor maravilloso y con mucho talento, pero no me cuesta ver discípulos de él en Chile. Puede Nemesio, Antunes y Sañartu puede ser, hay un par, pero generalmente en Chile la gente tiene un Mata, pero se compraría un Pacheco Altamirano si pudiera, digamos. Si Pacheco Altamirano fuera tan famoso como Mata, o sea, nunca ha sido del gusto chileno, digamos, no sé. Habrá algunas personas muy ilustradas y muy inteligentes que les encanta tener su Mata, pero la gente tiene su Mata, pero piensa que tienen un Mata. En cambio, claro, el arte conceptual en Chile ha tenido, independiente de Mata Clark, digamos, a la misma época, por el grupo CADA, por Dirbon, por la Yamena Tir, por Zurita. En el arte conceptual Chile se peina, digamos. Está a la altura, está a la edad, está bien. Y Mata Clark, que tiene la edad de esta gente, digamos, de Dirbon o de Zurita, no sé si hubo una relación. La relación puede ser por Juan Downey, que era amigo de ambos grupos. Pero Mata Clark está ahí, la única diferencia de él con el resto de los artistas conceptuales es que es mucho mejor. Pero aparte de eso, no hay diferencia. Eso es lo que yo veo en el punto de vista del arte. Entonces creo que en Chile sí hay mucho más. No, te diría que no son descendientes de Mata Clark, sino que son contemporáneos de Mata Clark. Y de Mata Roberto mucho menos, digamos. Sí, estoy de acuerdo. Hay que pensar que, por ejemplo, que también en Estados Unidos, como que aproximarse a Mata Clark como que es tan canónico, como que involucra una hipercorrección. Entonces, por ejemplo, hay un artista que se llama Richard Hammond, que hace esta obra en que revive el galpón de Days End, que es uno que no sé si vieron que tiene como una especie como de ojo de gato cortado.
Entonces el Whitney lo comisiona hace 3 o 4 años para que le haga un homenaje a Days End de Gordon Matta Clark, y él hace un gesto muy sutil, digamos, como que vuelve a dibujar el perfil del galpón este que se abandona, pero no tiene nada que ver con Matta Clark, digamos, o sea, como que es todo lo contrario, exactamente, está como el gesto opuesto. Entonces como que ese respeto a la figura de Matta Clark impide que lo toquen, lo que es positivo, yo creo también, ¿no es cierto? Como también Matta Clark tuvo un restaurante que se llamó Food, ¿no es cierto?, en el Soho, y actualmente hay un artista japonés que lo está tratando de revivir y es un desastre, digamos, es como que va contra el espíritu de Matta Clark porque... Perdón, Food es el restaurante como, bueno, donde el taxista Philip Glass cocinaba una noche a la semana, digamos, pero es una especie de proyecto colectivo, experimental, en que se hace un menú al día, entonces uno no puede pedir a la carta, digamos, sino que te obligan a comer. El primer restaurante donde se sirve sushi en Nueva York, y es un desastre económico, digamos, porque los platos costaban $1 y comprarlos, digamos, y hacerlos costaba 16. Claro, lo hacía un artista. Lo hacía un artista cada noche, digamos. Entonces hay como el menú del astronauta, el menú del japonés, el menú de no sé qué, y esto dura 2 años porque es un fracaso, digamos. Pero sí, en Estados Unidos yo creo que está blindado Matta Clark de herederos por lo mismo, ¿ya? Ahora, también hay pares de la Agnes Denes, por ejemplo, que es una coetánea de Matta Clark, que es la que planta un acre de campo de maíz, digamos, frente a las Torres Gemelas en el 81, sigue viva y ha sido también redescubierta ahora. Y en Chile ese es Days End. Entonces ahora está al frente de lo que es el Museo Whitney en Nueva York. Y en Chile estoy muy de acuerdo con el Rafa, hay coetáneos y también hay artistas como Sebastián Pris, que se dedica también a perforar, ¿no es cierto?, superficies que para mí dialogan bastante con Matta Clark.